bueno, soy quinto de la Primera Medicina de Murcia desde hace 24 años y quería agradecer a la organización del Congreso, a Félix también, a mi tío Félix, porque quisiera que estuviera aquí yo y a dar una ponencia. No sé si estoy a la altura de ponente, que va a estar aquí estos 2 días, pero bueno, me considero que por lo menos en esta ponencia de media hora vamos a dar unas pinceladas de lo que eran las estudiantinas del siglo XIX. Como veréis el título corto no es, o sea que hay que empezar ya, que casi ya lo dice todo. Si empiezo a decir de una punta a otra, se va la media hora y nos vamos a tomar una cerveza y estamos mucho mejor. Pero bueno, fuera de broma, ¿por qué no llamamos las estudiantinas del siglo XIX a partir de un grabado de Albierge, cuando ese hombre hizo un grabado hacia el final del siglo y las estudiantinas son desde, ya veremos, desde mitad del siglo, ¿verdad? Ya veremos cuándo. Pues porque esto lo que quiero contar es un camino, es un viaje que yo hice, que empezó, que tiene un principio en un grabado. Esto es un camino personal y todo eso lo quiero contar. Un grabado que llegó a mis manos gracias a uno de los ponentes que está aquí delante mío, que es Rafael Asensio Chencho, que lo quiero un montón y al que le quiero dedicar esta ponencia. Precisamente por eso, porque él hace casi 20 años, ya en Salamanca, abrió en mí este interés de querer investigar sobre la lírica estudiantil, las manifestaciones de los escolares, estudiantes antiguos, todo este misterio que sin falsos tópicos pues, es necesario estudiar y no creerse lo que escribe cualquiera. La persona más versada investigador que yo conozco es Chencho y a él se lo quiero dedicar a esta ponencia. Y para que no me interrumpa siempre de camino, ¿sí? Así pues. Bueno, pues entonces vamos a hablar de ese grabado. Este grabado fue portada de una revista francesa, Le Monde Illustré, el 20 de noviembre de 1879, y abajo se puede leer lo que pone ahí, lo voy a traducir en España, la estudiantina murciana pidiendo o postulando por las calles de Madrid para los inundados. Dibujo de M. Bierge a partir de un croquis de nuestro corresponsal. Bueno, aquí se puede ver que es una portada de un periódico francés. Aquí ya he hecho un zoom aquí de la tecnología para ver un poco lo que estamos viendo aquí, o qué es lo que vi yo cuando me llegó a mis manos. Dice, una estudiantina murciana, vestido así, final del siglo pasado. Aquí hay como, no sé, 30, 40 personas ahí vestidos de huertanos, esto participando en la huerta. O sea, no me cuadraba lo que estaba lloviendo. El bando de la huerta, aquí en Madrid, ahí pone caridad para las provincias inundadas, 2 señores subiendo una reja para pedir unas cosas, y aquí abajo está recortado, pero bueno, se ve un pobre dando dinero, un hombre de clase social alta. Bueno, esto es la alegoría que quiere montar el diseñador para decir todo en una imagen, esto no es una fotografía. Y muy importante, caridad para las provincias inundadas. Entonces yo quiero que con esta semi-ponencia, porque es muy cortita, yo he puesto diapositivas y cuando se acabe se han acabado. La voy a estar al principio y cuando se pase el tiempo me avisáis corto y lo demás saldrá, porque lo importante es como los textos periodísticos hasta el principio. Pues a mí me surgieron una serie de preguntas que quiero que al terminar esta ponencia imagino que se quedarán, por lo menos fueron las que a mí me hicieron, no sé, ahí está. Bueno, no se ve bien, bueno, pone estudiantina murciana por Madrid, postulando, mira que la legal, en una revista francesa, y por qué esos trajes, ahí no se ve, pero por eso. O sea, una estudiantina murciana que salga una portada de una revista francesa, cuando aquí, para que salga la cuna de Murcia en la portada de La Verdad nos cuesta dinero, y aquí sale en Francia hace 130 años, no me cuadraba. Bueno, entonces es lo que quiero es lo que se va al final dentro de 20 minutos sabremos por qué pasó todo esto. También considero importante para hablar de la estudiantina del siglo XIX entender un poco el contexto en el que nos movemos, lo que es la situación política y social del siglo XIX. No se puede estar hablando de hechos que acaecieron entonces y entender por qué acaecieron en cada momento. ¿Por qué me dicen que las estudiantinas de carnaval surgieron en la década de los 40? Será verdad, pero ¿por qué? Igual es porque a lo mejor el 30 no se podía, pero es por eso lo que quiero hacer ahora rápidamente, porque si no se nos va a pasar, es un viaje cronológico con político del siglo XIX. 1808, reinado de Carlos IV, absolutismo, final del despotismo ilustrado que inició su padre, ideas liberales, ideas ilustradas, en los conventos, en los colegios, en las universidades, tiene ideas ilustradas, pero crisis también crisis social y política en el país. Fíjese la crisis que viene una ocupación francesa durante 6 años, con su propio rey, que no vamos a entrar en detalle. Única ventaja, que gracias a eso el rey estaba fuera,
se constituye una corte y se hace una constitución liberal, la primera constitución liberal que se hace en España. A partir de ese momento reinaba Fernando VII, pero con un intermedio de 3 años del trienio liberal. Fernando VII se comprometió a aceptar la Constitución, llegó al reinado y abolió la Constitución. Entonces, pues entre todas las guerras civiles y levantamientos, pues desde el coronel Riego, en el año 20, pues consigue instaurar una monarquía parlamentaria, de acuerdo, tuvo que estar de acuerdo Fernando VII, y hubo un trienio de 3 años de ideas liberales, donde se utilizó la Constitución de 1812. Luego entenderemos esto. Y luego, en el 23, pues Fernando VII, Santa Alianza, 100.000 hijos de San Luis, entra en España, vuelve a tomar el gobierno y viene la guerra dominosa. Otra vez, gobierno absolutista y además muy vehemente contra todas las ideas liberales. Entonces, claro, si toda la idea de la gente estudió, de gente que tenía ideas liberales, pues estaban totalmente coartados. Entonces, hasta el 33 hay un tiempo aquí de mucho misterio al principio del siglo que la gente no entiende por qué no había estudiantinas antes, seguro que había estudiantinas, pero otro concepto del que vamos a hablar ahora. A partir de este momento, también otro problema, guerras civiles, guerras carlistas. El hermano del rey Fernando VII se cree que es el pretendiente al trono legal. Él dice que es su hija, que tiene 3 años, regencia de 13 años, 9 años de guerras carlistas entre absolutistas y isabelinos. Esto es un rollo, pero es para entender que no era una situación muy idílica del siglo XIX, es el siglo más convulso de España. Sucesor de gobiernos liberales, moderados y conservadores. En 1868, septiembre, la Revolución La Gloriosa, manda al exilio Isabel II y viene ese siglo revolucionario con una nueva corte constituyente, nueva constitución, una monarquía parlamentaria, que se trae un rey de fuera, Manuel de Saboya, porque si no, ellos veían que el rey tenía que ser importante. En el 73, como eso va mal, también, pues, una república, un año de república, más guerras carlistas, rollos cantonales, o sea, todo problema. Entre medio ya se lograrán independizar las colonias americanas. Y aquí viene la restauración borbónica con otro levantamiento militar, reinado Alfonso XII y reinado Alfonso XIII, con la gente María Cristina. Esto lo he explicado en 5 minutos o en 3 minutos porque era para que entendáis lo que va a venir ahora. Son, en el mismo ejemplo cronológico, lo que fue importante, he guardado los años, datos importantes para entender por qué surgió la estudiantina. 1812, Constitución Liberal, título 5, he comentado hace un momento, he dicho algo sobre eso. Empieza en el título 5 de esta Constitución Liberal, no contempla el fuero académico como dentro de los fueros privativos, vamos, que había. En el 1824, bueno, como ya he explicado que en ese tipo de reinado de Fernando VII no se escribió la Constitución, o bueno, plan de estudios Palomarde, no, en teoría sigue vigente fuera académico, pero muy débilmente, pero bueno, tiene su importancia un plan de estudio. En el 35, la abolición del traje talar, ya estamos en la idea liberal, ya hemos pasado la franja verde. Aquí ya viene una serie de medidas que van a hacer que el país cambie, tiene que cambiar del antiguo régimen a una nueva idea. En los países, en Estados Unidos tiene ya tiene una constitución y tiene una serie de valores de fraternidad, igualdad, tipo Francia. O sea, ya viene una serie de propuestas que van a hacer cambiar. En el 36, Plan General de Instrucción Pública, estudios secundarios en las ciudades, por lo menos al principio en las ciudades de provincia, se empieza a enseñanza secundaria. Dato muy importante, por lo menos yo considero que para que luego entender lo que vamos a hablar, traslado de a la ciudad de Madrid de la Universidad de Alcalá. Todos los estudiantes que estaban en Madrid, en Alcalá, pasan a Madrid y empiezan a participar de la vida social. Sin duda que había estudiantes de Madrid, había colegios nobles, había colegios jesuitas antes de su expulsión, había colegios de tal, pero no una universidad clara. Pues, bueno, pues los estudiantes pasaron a Madrid con cierta influencia más adelante como veremos. Y el 37 también lo que ha comentado Chencho, abolición del fuero académico en el Tratado de Cortes del 7 de diciembre que deja como vigente el título 5 de la Constitución de 1812. Y la desamortización de Mendizábal. Si la extirpación de la Iglesia de la mayoría de los colegios religiosos que daban una enseñanza superior, además de los terrenos y propiedades que surtían económicamente las universidades, provocó una decadencia de estas universidades que tenían que mantenerse con el dinero de los estudiantes o de las ciudades donde se acogían. ¿Cómo solucionaron todo este problema que fue llegando ya? Bueno, pues empezaron el plan de estudio, el plan Pidal, este plan de estudio para secundaria y
y educación universitaria, en el que ya se considera una enseñanza secular, uniforme y centralizada. Tiene la idea de que partir de Madrid, pero bueno, lo veremos ahora, todo va a saltar ahora. Bueno, entre medio se me ha acordado la ley de ferrocarriles españoles. Ya había ferrocarriles en España, pero bueno, la ley de ferrocarriles generó que a partir de ese momento, hasta final del siglo, toda la línea de ferrocarriles en la península se irían construyendo y perdiendo, por tanto, el uso o la costumbre de los estudiantes de viajar en carreta, andando y cruzar la península. La primera ley de instrucción pública en España, en la ley Moyano, que declara que la Universidad de Madrid es una universidad central, todos los doctorados se tienen que hacer, solo se pueden pedir o tratar en Madrid, y que fue una ley que con sus modificaciones, creo que hasta la democracia de ahora no se ha vuelto a cambiar. No estoy muy seguro, pero con todos, o vigente o no vigente, pero es la única ley que había hasta la siguiente de la democracia. No, bueno, eso no es para hablar sobre esto. Esto es para decir que la importancia que ya tiene en este momento Madrid como ciudad central, por tanto, gran cantidad de universitarios en la ciudad de Madrid. Otro dato importante, el viaje de la estudiantina española a París, en el año 1978, porque cambiaría el concepto de estudiantina o estudiantina escolar, de estudiantina, por los trajes que usaron y por la magnificencia, o sea, por el seguimiento que tuvo la prensa para que llegara a todos los rincones de España el éxito de esta estudiantina española. Fue una estudiantina que partió de ellos mismos, que fue lo que se formaron para ir allá, no iban representando nada más que al conjunto de los estudiantes españoles, por su cuenta. Y otro dato, pero es importante porque habla del grabado, si quieres salir, estaba pensando, es la riada de Santa Teresa en Murcia, el año 1879. Yo quería después aquí la fundación de algún equipo de fútbol, pero como no va a decir, no se puede hablar de fútbol. Bueno, esto es para entender un poco lo que viene ahora. El año 1835, como hemos comentado, fin de una tradición. Yo hago fin de una tradición porque entre el 35 y el 37, aparte que ya venía desde hace mucho tiempo el fuero académico, ya era muy débil su implantación en las universidades, porque ya no dependía todo del consejo del rector, ya se prohíbe expresamente a los alumnos que utilicen el traje talar. El traje que vemos aquí de estudiantes, del Colegio de Salamanca, del Colegio Fernández de Salamanca. Se le prohíbe, al prohibir el uso del traje distintivo, han comentado los compañeros de Chile también algo al respecto, al prohibir no se pierde solo una identidad, es que se pierde una fragmentación de la cohesión corporativa que tienen los estudiantes. Esa fraternidad que tenían, su traje igualaba a todas las clases sociales. El más pobre al más rico se sentían con el mismo traje, incluso cuanto más desalineado fuera el traje, que era más veterano y tenía más casta. Y esto, bueno, según la reina regente, convencida de que el traje talar usado actualmente no está ya en armonía con las costumbres del siglo, por ahí ya los alumnos de la universidad, exceptuando los que estuviesen ordenados, los religiosos, el uso del traje talar, encargando bajo los rectores que se lleve a cabo esto. Aquí, ¿qué ocurre? Pues que los estudiantes pierden por lo menos su esencia. Ya habían perdido la vigencia del fuero académico, pero aunque siga siendo, ya perdido su importancia, pero se distinguían del resto de las clases sociales de los pueblos, de la gente de los pueblos, y aparte salir a hacer música y postular, porque lo que voy a comentar, por ejemplo, antes de postular, ¿qué es postular? Postular es pedir, es lo que hacía el estudiante pobre, lo mismo que los religiosos, lo mismo que los impedidos o los ciegos o privados de vista corporal que llevaban entonces, que era pedir por caridad. La caridad es una de las virtudes teologales, es el amor a Dios. El cristiano, las virtudes teologales son la esperanza, la fe y la caridad. Un cristiano puede alcanzar las puertas del cielo porque el amar al prójimo como a Dios, eso es la caridad, es amar a Dios por él mismo y al prójimo como por el amor de Dios. Entonces, dar desinteresadamente o ayudar desinteresadamente al que necesita al prójimo es una forma de llegar al cielo. De eso se aprovecharon toda esta gente, estos estudiantes pobres, para poder salir a postular siempre y cuando no fueran considerados vagos. Siendo estudiantes, porque ponían, según en qué sitios y en qué ley y en qué momento de final del siglo anterior, del siglo XVIII, pues podían no ser considerados vagos, porque estaban estudiando. Entonces, podían pedir. Entonces, esa es una de las respuestas de las preguntas que estamos hablando.
Entonces está claro que llega la edad liberal, que hemos visto en el eje cronológico, y se pierde una costumbre que son los maniqueístas. Ahora ya cada uno viste como quiere, cada uno va a la universidad como le apetece, hay gente que irá al estudio militar, otro irá de una forma, otro clase alta, otro clase baja, se pierde la conexión universitaria o del estudiante universitario que había hasta entonces. Y entonces llega el carnaval. Vamos a ver, el carnaval, todos sabemos lo que es 3 días de diversión en la fiesta por antonomasia, pagana por antonomasia. Yo imagino que será para alegrarse de que pasa el invierno, no sé, o que vienen las buenas cosechas, pero bueno, al final lo que se celebra o se celebraba entonces eran los 3 días de fiesta antes del estricto de la cuaresma, de los 40 días de la cuaresma hasta el estricto. ¿Cómo? Pues divirtiéndose. Pero algunos autores o los que han estudiado sobre esta estudiantina, yo no he llegado hasta eso, porque no he buscado en Madrid, dice que en Madrid el carnaval en la década de los 40 ya estaba poblada de estudiantinas que recorrían las calles, al uso que estamos viendo por allí, hasta el año 73, pero bueno, al uso de este, recorrían las calles durante 3 días de carnaval, incluso también el domingo de piñata, el primer domingo de cuaresma. Estudiantes más o menos numerosos, vestidos como ellos querían, en un inicio, imagino que de una forma más desorganizada, para luego más tarde o más organizado, hablo de las estudiantinas de primigenias del carnaval. Y que algunos mejor decidían, oye, ¿por qué no vestido de los trajes de estudiantes que tienen antes? A lo mejor se ponían el tricornio, las capas, pero bueno, no es el caso. ¿Por qué en la década de los 40? Ya hemos explicado antes que los estudiantes llegaron a Madrid de la Universidad de Alcalá en gran número. A final del 36, del año 38 llegaron a Madrid, pues ya empezaron a involucrarse en la vida social de Madrid. Esto es una buena ocasión para salir a pedir por lo que sea. Si no me vestirse de estudiantes, pues se vestirían de lo que fuera, elegieron cualquier disfraz. También, una cosa muy importante, durante el reinado de Carlos IV fueron prohibidos los carnavales. Durante la época de la ocupación francesa se permitieron en la calle, en el trienio liberal que hemos comentado, Fernando VII, se permitieron en la calle, pero Fernando VII solo lo permitía en casos extremos, en casos concretos, en las casas, o los bailes de máscara en sociedad, dentro de casa, no en la calle. Llega la época liberal, pues entonces salir a la calle también era una forma de reivindicar su libertad, salir a la calle a montar comparsas. Al principio, en Madrid cuentan que por la calle de Coletos y por el Prado salían a cantar en pasacalle y más tarde pues, por la Castellana, no sé, eso no es nuestra casa. Entonces yo hablando de las estudiantinas carnavalescas, voy a diferenciar las iniciales y luego las posteriores, las de iniciales serían de finales de la década de los 30 o principios de los 40. Iniciales, yo considero que eran pequeños grupos de estudiantes, porque yo considero que entonces a lo mejor sí, esas primeras sí pueden ser estudiantes, postulando por calidad para su beneficio y tal vez para alguna obra social, menos común, porque estamos hablando que eran estudiantes que iban a buscar lo suyo, pero puede ser. Generalmente siempre ejecutantes, ellos mismos son los que tocaban sus instrumentos, sus panderos, los instrumentos que iban a cantar. Pueden acompañar al individuo no estudiante, yo considero que poco común al principio, las primeras, las que estamos hablando del principio de los años 40. Organizados musicalmente, tal vez ensayados, pero no organizados como grupo, como asociación. Pertenecer a la estudiantina era sinónimo de estudiante pobre o necesitado, sin proyección social, y ejecutando cualquier tipo de música, generalmente aire nacionales. Actuaciones generalmente en pasacalles, por las calles, como hemos dicho, y disfrazados de cualquier forma convenida, puede ser estudiante clásico, pero menos común. Hablo de estas iniciales porque yo también considero que esto no puede ser una cosa que surgiera espontáneamente. Necesariamente tiene que haber previamente, durante la época de Fernando VII, tal vez, de los 30 o el trienio liberal, en esa época tuvo que haber estudiantinas organizadas que salieran a postular o también en carnaval. No hablo de cinco estudiantes cantando, sino estudiantinas organizadas. Tenemos el ejemplo en Murcia, ejemplos en el 38 en Madrid, en carnavales salieron estudiantes. En las fiestas de San Miguel en octubre salieron estudiantes. Y también he contado ejemplos en Valladolid, en el año 36, que salió una estudiantina en Valladolid a hacer una ronda galante, en un carnaval, no a postularse, hacer una ronda galante. Por tanto, que tuvo que haber cosas previas, si no sería, pero bueno. Pero Madrid funcionó como focalizador, gracias a la prensa, de estas estudiantinas para las que las posteriores fueran grupos ya numerosos, no necesariamente estudiantes en su totalidad, postulando por calidad, generalmente para obras sociales, no siempre ejecutantes, muchas de ellas acompañadas por banda de música,
bien organizados como grupo o colectivo, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, director musical, muchas de las veces por estatutos propios, pertenecer a la estudiantina sinónimo de proyección social y en ocasiones político, ejecutando áreas nacionales, además de música culta, bueno, pues la clásica música culta, e incluso composiciones propias para la estudiantina. Actuaciones en pasacalles, además de actuaciones contratadas, celebraciones oficiales y teatro, no solo en la calle. Y disfrazadas también de forma convenida por lo más común de estudiante clásico, sobre todo a partir de 1878 a la forma de la estudiantina española. Estoy hablando pinceladas, grandes rasgos, habrá particularidades en cada uno de los sitios. Pero estoy hablando sobre las estudiantinas carnavalescas. Yo voy a leer rápidamente, aprovechando lo que he puesto antes, esto habla, en 1800, esta es la Declaración de Familia Americana. Bueno, estaba en 1873 ya al final de estas en las estudiantinas posteriores que estaba aguantando yo. Pero bueno, habla de una excoronada villa, es la villa de Madrid, pero como está en la República ya no tiene rey, por eso es para entenderlo. Los mejores anuncios, decimos, son las comparsas de estudiantes que recorren en las primeras horas de la noche y a contar desde mediados de enero próximamente las calles de esta ya excoronada villa de la manera que señala nuestro dibujo de la página 124, el de arriba a la derecha. Son los estudiantes que están en pasacalle, ensayando lo que será el carnaval. Son o no estudiantes, y aún puede asegurarse que ellos, en su gran mayoría, o no han pisado las aulas de los colegios universitarios o ahorcaron hace tiempo sus libros y carreras. Pero estudiantinas se llamaban antaño a aquellos grupos de truanes que salían de las universidades de Salamanca o de Alcalá de Henares, acompañados de guitarras, flautas y la necesaria pandereta, y mal cubiertos con un descarado mantel y un sucio tricornio, para correr la tuna por algunas ciudades de España. Y estudiantinas se siguen llamando gaño esas comparsas que en los alegres días del carnaval vienen a ser una reminiscencia, aunque corregida y aumentada, de aquellas otras. Impávidos van de 20, en fondo poco más o menos por esas calles, desafiando los rigores de la estación. Marchan primero los futuros postulantes, los panderetas, que suelen ser muchos, porque cuantos más hay en la comparsa, más bocas hay para pedir y más manos para recoger. Y caminan después los que componen la banda, tocando la marcha de Faust, o siquiera el himno de Riego, estamos en la época, recordar la época de la República, el periodo republicano, o algún vals añejo que recuerda las excitantes escenas de los salones de capellanes con las cuadrillas alegres libres del paraíso. Organizar una estudiantina debe ser un trabajo no difícil, pero formado ya el núcleo, la parte formal de ella, digamos así, la orquesta, los demás es cosa baladí y bien sabida. Luego, cuando llega el domingo de carnaval, las estudiantinas comienzan su carrera real, pasacalle, por las calles, que no termina hasta la madrugada del jueves siguiente, y que suele tener ahora una etapa más en la tarde del domingo de Piñata, que es el primer domingo de Cuaresma. También las gentes que habitan en ciertos barrios populares de Madrid celebran el carnaval alegremente, vistiéndose con trajes ridículos, como lo indica el segundo grabado de la misma página, viejos residuos por lo general de trajes callejeros que yacen amontonados en los rincones más oscuros de las prenderías, y son aquellas, por cierto, las que concurren indefectiblemente al Paseo del Prado durante los 3 días de fiesta, y nunca faltan el miércoles de ceniza en la pradera del Canal y el entierro de la Satín. Son de abajo a la derecha, son, dice, Macará de los barrios bajos, sigue siendo una estudiantina, la que yo he dicho de la inicial, pero bueno, sigue siendo una estudiantina, como se entiende la estudiantina entonces. Y lo dice por último, la bella alegoría que publicamos en la página 121, lo de la izquierda, es una gráfica representación del carnaval en Madrid durante la noche, bailes bien poco edificantes y escenas de embriaguez y de locura. Bueno, eso no es nada nuevo. El hombre quiere olvidarse en estos días de que el mundo es un carnaval perpetuo y los que cubren su rostro con la careta de la alegría del ridículo aparentan que desean ocultar al mismo tiempo los dolores y la miseria de la vida humana. Pues si hemos tenido en cuenta las estudiantinas carnavalescas, yo ahora, hablando generalmente de esto, yo ahora pasaría a pensar en qué estudiantinas se derivan de estas carnavalescas. Postulantes. Estoy siendo muy rápido, dando pinceladas. Postulantes, pues fuera de fechas de carnaval, cuando son requeridas, para los eventos que fueran requeridos para pedir por obras sociales. Usando trajes de respeto, no te puedes imaginar que estés viendo por un damnificado vestido de, yo qué sé, de saltimbanqui. Generalmente yo, sin disfraz, realmente traje de etiqueta y capa, o traje de estudiante más adelante. Ejecutantes o no ejecutantes, o ellos mismos tocan o van acompañados de banda. También eso va a depender de la facilidad que hubieran tenido para poder organizarse o el tiempo que han tenido para poder organizarse. Normalmente todas estas estudiantinas, las anteriores y estas que estoy contando ahora, excepto las profesionales, son estudiantinas que se formaban para una cosa durante ese año y al cabo del siguiente era una diferente, una nueva. Por tanto, no es las tunas actuales que tienen aquí, tunas antiguos para ser los nuevos, esto es otro concepto de estudiantina. Generalmente pasacalles postulando a unas estaciones programadas con cobro de entrada.
y también generalmente actuaciones locales o a zonas cercanas, no hacen grandes viajes en general. Estudiantinas profesionales. Estos son orquestas de músicos profesionales, usando el traje de la estudiantina española. Ejecutantes en actuaciones programadas y viajan por el mundo. No hablo de estudiantina Fígaro y otra estudiantina española que salieron. Se llaman estudiantinas porque mantienen el nombre de estudiantina, pero no es el que nosotros podemos entender ahora. Y luego las estudiantinas escolares, ya en el último cuarto del siglo, yo considero que son las que considero que luego van a formar parte de las que se llamaron tunas. Está en el último cuarto del siglo, son estudiantes organizados desde las aulas universitarias. No digo que representen a la universidad, pero por lo menos representan a los estudiantes de esa facultad que ellos se han reunido para organizarse. Generalmente son ejecutantes y en actuaciones programadas. Pues hay casos que no. Y usando también generalmente, hoy he utilizado mucho la palabra generalmente, pues para hacerlo rápido, el traje de la estudiantina española. ¿Por qué? Porque algo que es posterior a 1878. Esto habla un poco de las estudiantinas. Entonces ya, habiendo visto esto tan rápidamente, porque si no, no llegamos al segundo protagonista de este nombre, que es el cuadro de Daniel Vierge, ya tenemos, por lo menos ya tenemos claro que esto que tenemos aquí es una estudiantina postulante, vestida con el traje, en este caso porque tienen ese traje, porque querían representar a los huertanos, a la realidad de los huertanos que estaban sufriendo las inundaciones de Santa Teresa. Además, ejecutantes, ellos están tocando su propio instrumento. Bueno, pues ya pueden entender por qué postulan, por qué van vestidos así. No sabemos por qué aparece una revista francesa, eso ya no lo sabemos. Bueno, pues sin querer, ya cuento a Félix, si quieren entrar mucho en detalle de la tragedia, el año pasado escribí este libro que, bueno, mañana intentaré tener unas copias aquí para que la quiera se lo doy. Si no, también se puede consultar gratuitamente en ISU, o poner isu.com y estudiantina murciana o mi nombre, Jaime Garaulé, pueden verlo gratuitamente en internet. Ahí explica todo el proceso de generación de esta estudiantina y todo lo que se consiguieron solo en las fechas de la estudiantina, o sea, de la Riaza. El autor, como ha comentado Chencho, es Daniel Urrabieta Vierge. Chencho, es todo por ti. Urrabieta Vierge. Este hombre nació en Madrid en 1851. Estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, alumno de Madrazo. Su padre era ilustrador también, Urrabieta. Y su madre era francesa. Llegó la Revolución de 1868 y su padre, preocupado por los sesiones revolucionarias y todas las cosas que vaya a pasar, lo mandó a París. Tenía el padre amistad con el general Hugo, será Víctor Hugo, el escritor, porque el padre se llama Hugo, imagino que sea el apellido Hugo, de verdad que no sé. Bueno, el padre de Víctor Hugo, el político y gran escritor francés, tenía mucha amistad con el padre de Daniel Urrabieta porque el general ese estuvo en la ocupación francesa en Madrid y se conocieron. Entonces, cuando fue a París, tuvo contacto con Víctor Hugo y estuvo trabajando como corresponsal de Monde Illustré y de muchas cosas. Bueno, pues este autor, este hombre que hizo este grabado, para mí lo considero algo, por lo menos, más importante que dibujar, eso que dibujó, el considerar que realmente estuvo en la zona de la tragedia. Él estuvo cuando días después de la tragedia de la Riaza Santa Teresa, estuvo en Murcia y hizo una serie de grabados y un libro dedicado al rey Alfonso XII, con un dibujante que se llama Scott, que se llama A Murcia, con dibujos de la tragedia y dibujos de las costumbres murcianas. Y también para mí es un honor pensar que este hombre está considerado como el renovador y padre de la ilustración moderna. Habrá, no sé, grabadores o ilustradores más conocidos, Doré o cualquiera más conocido, pero ¿por qué considera este hombre el padre de la ilustración moderna? Porque él inventó un sistema de fotoimpresión con el grabador Guillot, que fue una revelación. Ya no había que dibujar directamente en grabar sobre madera, era un sistema fotorrevelado, que parecido a lo que se hace actualmente. Entonces se puede utilizar el trazo más fino. Gracias a eso aquí en España no ha sido nunca reconocido, pero en Francia fue Legión de Honor francesa y medalla de oro de la exposición de París de 1900. Entonces vivió 53 años y consiguió esos títulos en Francia, cosa que aquí no ha conocido. ¿Por qué me emociona? Porque estos tres grabados, si habéis pasado los que pasado, estuvieron grabando la huerta, lo habrán visto. Eso es la catedral con un hombre con un huertano llevando un carro de paja.
aquí un huertano rondando o veterando a su huertana, y hay un tinajero. No sé, a mí me emociona pensar que tú me estuve aquí y pude dibujar cosas de Murcia. Y también que estando en París dibujó la portada del Le Monde Illustré de la estudiantina española del año 78, el año antes. Si vemos al postulante en la pared de esta cara derecha, vamos, yo lo veo aquí ahora mismo y excepto si por la herida de ahí que tiene los zapatos, yo lo veo y parece un novato, un atún actual. O sea, no, es el mismo traje, es el mismo traje. Ya las capas y los picones este otro, a lo mejor ya no lo usamos, pero por comodidad, no por otra cosa. Bueno, lo que decía antes, no sé qué tiempo llevo, yo voy rápido porque no sé cuánto tiempo llevo. Félix, ¿qué me queda? 5 minutos, muy rápido, 2 minutos, mejor. Bueno, ¿por qué la revista francesa? Esta desgracia que vino de arriba Santa Teresa provocó un movimiento internacional que llegó hasta el Comité de la Prensa Francesa y entonces se iniciaron suscripciones en todas las ciudades de España para apoyar, para recoger dinero para los damnificados del desastre de Murcia, Alicante y Almería, aunque la mayoría de las víctimas fueron en la ciudad de Murcia, fueron... Bueno, dicen que 1 millar, yo tengo que decir más de 700 personas que murieron en la misma noche de la riada. Entonces, todo este eco llega a París, el Comité de la Prensa Francesa, dice, vamos a hacer un ejemplar de tirada única, una revista que se llama París-Murcia, en el que vamos a juntar a los periodistas y a las personas más influyentes de Europa para que escriban, comenten cosas, firmen, hagan lo que sea para poder vender estos ejemplares, 300.000 ejemplares a precio de un franco. Y a pesar de que todas las personas que en España hicieron o postularon que recogieron dinero para los damnificados del Levante, donde más se consiguió fue en Francia. Francia consiguió más que en toda España. Participaron en esa revista, como ven aquí, el Papa León, el rey de España Alfonso XII, su madre que estaba exiliada, otras redes europeas, Cánovas del Castillo, que era el presidente, bueno, el presidente del gobierno y iba por parte de Murcia a las Cortes, aunque no era murciano, escritores de fama internacional como Alejandro Dumas, Emilio Zola, Víctor Hugo, siendo ilustrado por grabados de Gustavo Doré, como el de la portada, que se ve ahí unos huertanos que una vivienda. Bueno, yo no sé qué vivienda se lleva aquí, era más bien barraca, eso es una vivienda bastante bien construida, con la esperanza y saliendo ahí la esperanza de la primera esperanza. Bueno, pues ya sabemos que en Francia hubo un apoyo muy importante, pero es que también lo hubo en España. ¿Cómo lo hubo? Pues una de las formas que ya hemos comentado que servían para recoger dinero por estas obras, por estas catástrofes, eran las estudiantinas postulantes. Bueno, pues gracias a las estudiantinas que salieron en Madrid y salieron en la prensa, como hemos comentado, la estudiantina murciana que salió por Madrid, que era estudiante murciano radicado en Madrid, pues salieron estudiantinas en todas estas ciudades que tengo puestas ahí, son creo que 30 ciudades. Saldrían en muchas más, que estas son las que puedo recoger actualmente en datos periódicos, saldrían muchísimas más. Y a la derecha también hemos puesto lo que recoge en cada periódico que pudieron recoger el dinero. En reales y pasado a pesetas, ¿no? Que son las dos cosas, real o pesetas, pero bueno, una peseta son 4 reales. Y cada una de ellas lo único que he hecho es poner, pues, por ejemplo, la de Madrid, estudiantina de las 3 provincias, pues eran estudiantes y no eran ejecutantes. La murciana escolar, estudiantes, ejecutantes, porque lo hemos visto en el cuadro. No sé si es verdad, pero bueno, no creo que tenga tiempo a que se forman, porque es que fueron personas de Madrid, algunos como fui de aquí, pero no me tiempo, bueno, es bonito pensar que sí. Estudiantes no ejecutantes de Madrid de Derecho, bueno, así todas, las que no sé lo que dicen son las estudiantinas, no he puesto nada, y pasamos hasta Bayona en Francia, que fue la estudiantina de San Sebastián, era estudiante de ejecutantes, Montevideo, Uruguay, la estudiantina galaica del Centro Español de Uruguay, eran jóvenes españoles del centro y eran ejecutantes, y en Buenos Aires, Argentina, una estudiantina española que estaba por allí de gira, profesional, pues vamos, no digo que sea otra cosa, no sé cuál, una que estaba por allí de gira, y los centros españoles. Entonces la profesional, ejecutante, le damos este caso de la estudiantina española. Así yo creo que hemos tocado un ejemplo, lo que me ha servido el grabado es solo para poder dar un ejemplo de lo que era. Esa es la explicación de que tenía el título tan largo, la Argentina siglo XIX, contada en breves pinceladas para que se entienda, y el grabado, porque a mí me emociona que ese hombre estuviera aquí, y que aquí todavía no se ha hecho ningún homenaje. Lo único que le hicimos fue que el cartel anunciado el año pasado, exactamente en Final de Tuna,
fue precisamente ese cartel, ese grabado. Y ya está. Cualquier cosa que se quiera ampliar, en mesa redonda o en copas, pero no la acabo. A Quinto no le doy los libros porque ya se los di. No le doy los de la universidad porque ya están entregados, Tomás. Si quieren la estampita de la Cruz Roja y las pegatinas del Congreso. Yo, aprovechando que el episodio la pasa, dicen, por Valladolid, y que él ha mencionado la estudiantina que fue la española que fue a París por carnaval, decían cada época, pero yo no tengo constancia que la pisara. Precisamente la mayoría de sus integrantes eran procedentes de la Facultad de Medicina en Madrid y era del conservatorio, era importante. Y luego una cosa que estuvimos hablando anoche enfrente con las cervecitas que tan ricas que nos tomamos, fue que es muy difícil encontrar clases puras en las estudiantinas, por eso es tan difícil las clasificaciones. Y había estudiantinas postulantes y habían estudiantinas escolares que postulaban. Lo que ocurre es que, como lo ha dicho Jaime, las estudiantinas postulantes generalmente no estaban vinculadas al carnaval porque salían a pedir cuando había acontecido el terremoto, la inundación o lo que fuera. Pero también hubo casos de estudiantinas que postularon en carnaval, por ejemplo, la de Medicina de Valencia, la escolar murciana, que en Valencia y en Murcia postularon para sendos hospitales antituberculosos, el doctor Pérez en Valencia y el antituberculoso de Sierra Espuña de Murcia, pero esto ya fue en la Segunda República. Pero que hermosa, me encantó la conferencia. Y nos termina la mañana Maese Lapicito, don Enrique Pérez Penedo, que nos va a aportar su ponencia a la Casa de Troya mucho más que una novela estudiantil.